Quizás no sea una sorpresa que la vida en la salvaje naturaleza congelada de Alaska pueda ser un poco loca, pero apostamos a que no conoces la mitad de lo que hace a Alaska tan única y extraña. Desde alces que te meten en problemas con tu jefe hasta la sorprendente mayor exportación del estado, vamos a compartir 50 hechos sobre Alaska que no creerás que son ciertos. Hecho número 50. Anchorage, Alaska, tuvo los 4 sectores censales más diversos de todo Estados Unidos, con los siguientes 3 provenientes todos de Queens, Nueva York. El índice de diversidad fue superior al 82%, lo que significa que si eliges a 2 personas al azar en esos vecindarios, las probabilidades de que sean de 2 razas diferentes eran de más del 82%. Aunque muchos forasteros piensan en Alaska como un estado blanco, hay muchos nativos de Alaska, personas asiáticas y significativas minorías de negros e isleños del Pacífico en el estado. Hecho número 49. Alaska tiene el mayor porcentaje de residentes nativos americanos de cualquier estado en los Estados Unidos, con alrededor del 19.7% de la población que se identifica como nativa. Literalmente hay cientos de dialectos y culturas nativas, con 229 tribus reconocidas federalmente dentro del estado. Las principales culturas nativas aquí son los Ayak, Tlingit, Haida y Tsimshian en el sureste, los Inupiaq y Yupik de la isla de San Lorenzo en el norte, los Yupik y Kupik en el suroeste, los Aleutic y Unanga en la parte centro-sur del estado y las islas Aleutianas, y el pueblo Athabascan en el interior de Alaska. Hecho número 48. Hay una ciudad donde casi todos viven en el mismo edificio de apartamentos. Para llegar a Whittier, Alaska, necesitarás viajar por mar o pasar por un túnel de un solo carril que solo funciona en un sentido a la vez, alternando direcciones a lo largo del día. Y una vez que llegues, no encontrarás una ciudad llena de casas. En cambio, casi todos los 200 residentes viven en un antiguo edificio de cuarteles del ejército de 14 pisos, ahora convertido en apartamentos llamados Torres Begich. Esto puede parecer extraño para los forasteros, pero probablemente los locales se sientan aliviados de no tener que salir mucho en invierno para enfrentarse a los brutales vientos de 60 millas por hora que vienen del Prince William Sound. La mayoría de sus compras, educación y recados se realizan dentro de las torres. ¿La desventaja? Casi no tienes ninguna oportunidad de evitar a tu ex. Hecho número 47. Alaska tiene la menor densidad de población de cualquier estado en los Estados Unidos, con alrededor de 1.3 personas por milla cuadrada. Eso puede que no sea demasiado sorprendente, considerando lo masivo que es el estado y lo duro que puede ser el clima en muchas áreas, pero aún así, la escala de lo vacío que puede estar Alaska puede ser bastante impresionante. Para darte una idea, si la isla de Manhattan en la ciudad de Nueva York tuviera la misma densidad de población que todo el estado de Alaska, solo vivirían 16 personas allí, en lugar del 1.600.000 que actualmente viven. Número 46. Aunque Alaska es un estado enorme, solo tiene un representante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, debido a su muy baja población. También fueron conocidos como el primer estado en elegir a un libertario como su representante en 1978, Dick Randolph, seguido por otro representante libertario, Andre Maru. Dado que la población en Alaska solo aumentó en casi 2.300 personas de 2023 a 2024, una diferencia del 0.3%, es poco probable que el estado gane otro representante en el corto plazo. Esto nos lleva al hecho número 45. A pesar de la escasa población, las principales ciudades de Alaska son las más grandes por área en todo Estados Unidos. En primer lugar está Sitka, seguido de Juneau, Wrangell y Anchorage. Sitka tiene un tamaño de poco menos de 2.900 millas cuadradas, mientras que Los Ángeles, por ejemplo, tiene un tamaño de 500 millas cuadradas. Parte de la razón por la que las ciudades de Alaska son tan grandes es debido a la baja densidad de población. La ciudad y el condado de Sitka contienen 9.000 personas, por lo que parecía absurdo dividirse en un condado y una ciudad. Por lo tanto, las ciudades de Alaska tienden a asumir la responsabilidad de una gran cantidad de tierra y viviendas ocasionales dentro de un amplio radio del centro de la ciudad. Número 44. Alaska tiene una proporción desequilibrada de hombres a mujeres, la distribución de género más desigual en todo Estados Unidos. Más del 52% del estado está compuesto por hombres, lo que significa que hay 108 o 107 hombres por cada 100 mujeres en Alaska, dependiendo de la fuente. Esto se debe en parte a las industrias dominantes del estado, que incluyen profesiones dominadas por hombres como el petróleo y el gas, la pesca y la minería. La gran población masculina ha llevado a la famosa frase de Alaska para las mujeres que buscan un hombre. Las probabilidades son buenas, pero los bienes son extraños.
refiriéndose a las personalidades a veces excéntricas que un lugar como Alaska puede atraer y cultivar. Hecho número 43. La proporción de osos a personas es aún más salvaje, aunque afortunadamente los humanos todavía los superan en número. Hay 21 personas por cada oso en Alaska, lo que no te da las mejores probabilidades cuando estás fuera y en la naturaleza. De hecho, el estado también es hogar del oso más grande del mundo, el oso Kodiak, que mide hasta 11 pies, 3.5 metros de altura cuando se pone de pie, y pesa 1.500 libras, poco menos de 700 kilos. Hecho número 42. El 82% de las comunidades de Alaska no tienen acceso a carreteras, lo que significa que solo puedes llegar allí en avión o barco. Esto no solo dificulta el desplazamiento, sino que también hace que el acceso a los suministros sea variable. Es por eso que muchas comunidades remotas de Alaska dependen en gran medida de los alimentos de larga duración, artículos que no se echan a perder rápidamente. En lugares donde los suministros llegan en pequeños aviones o barcos, solo unos pocos días de mal tiempo pueden retrasar las entregas, lo que puede significar un grave problema para todos. También es la razón de otro extraño hecho de Alaska. Número 41. Más del 1% de las personas en el estado tienen algún tipo de certificación de vuelo, lo que significa que una de cada 78 personas tiene una licencia de piloto. Eso es 6 veces el número para el resto de los Estados Unidos. Hay más de 10.000 pilotos activos en Alaska. Eso es porque tantas comunidades solo son fácilmente accesibles por aire. Los aviones pequeños que pueden aterrizar en la tundra, llanuras abiertas o incluso agua son esenciales para entregar correo, comida, medicina y para que las personas simplemente se desplacen. Dado que el estado está cubierto de bosques y montañas, muchos aviones pequeños son hidroaviones que pueden realizar aterrizajes en agua, lo cual es la razón del hecho número 40. Alaska tiene la base de hidroaviones más grande del mundo en Lake Hood, justo a las afueras de Anchorage. Es posible que ni siquiera supieras que las bases de hidroaviones son una cosa, pero haz un viaje hasta Lake Hood y encontrarás alrededor de 1.000 aviones que residen allí y que realizan alrededor de 70.000 vuelos cada año. En invierno, cuando muchos lagos se congelan y los aterrizajes en agua se vuelven imposibles, simplemente reemplazan los flotadores en la base del avión con esquís. En resumen, el 16% de los hidroaviones registrados a nivel nacional se encuentran en Lake Hood. Hecho número 39. Lake Hood es solo uno de muchos, ya que Alaska tiene 3 millones de lagos, la mayor cantidad de cualquier estado. Solo alrededor de 3.200 de ellos tienen nombre, pero esto no significa que los otros sean pequeños. De hecho, más de 409.000 lagos naturales dentro del estado tienen más de 1 hectárea de tamaño. Esto hace que Alaska sea el estado con más lagos con diferencia en todo el país. Aunque Minnesota puede tener el apodo de Tierra de 1.000 lagos, solo tiene alrededor de 14.300 lagos. Hecho número 38. Alaska tiene la costa más grande de cualquier estado de la nación, más de 6.600 millas de largo. De hecho, toda la costa contigua de los Estados Unidos mide poco menos de 12.400 millas, siendo Alaska más de la mitad de eso. La línea de costa del estado, una medida mucho más precisa que cuenta entradas, playas e islas, suma más de 33.900 millas, o 47.300 si cuentas la línea de costa de marea. Esto se debe en parte al hecho de que el estado es una gran península, y en parte a las 2.670 islas de Alaska, que se extienden 1.200 millas en el Océano Pacífico Norte. Hecho número 37. Utqiagvik, anteriormente conocida como Barrow, Alaska, es la ciudad más septentrional de los Estados Unidos, a 71.17 grados de latitud norte. Dado que está muy por encima del círculo ártico, experimenta más de 2 meses seguidos de noche polar, un total de 67 días. En el lado positivo, la ciudad también recibe 80 días de luz solar. Eso podría sonar divertido, hasta que intentas dormir por 7ª noche consecutiva, y ni siquiera las cortinas opacas pueden evitar que los rayos entren a tu habitación a las 2 de la mañana. Hecho número 36. 1/3 de la Tierra en Alaska se encuentra al norte del Círculo Ártico, que está a unos 66 grados 33 minutos al norte. Las ciudades por encima de esta latitud experimentan periodos prolongados de noche polar en invierno, además de temperaturas bajo cero. Aunque hay muchas pequeñas comunidades dispersas por aquí, incluyendo Utqiagvik, Prudhoe Bay, que es el hogar de otro extraño hecho próximo, Nome y Kotzebue, ninguna ciudad de Alaska por encima del Círculo Ártico supera una población de 5.000 personas. Hecho número 35. Aproximadamente del 3 al 5% del estado está cubierto por glaciares, ya que hay un total de 100.000 en todo el estado. De hecho,
hay más glaciares activos y campos de hielo en Alaska que en el resto del mundo habitado. La masa terrestre total de los glaciares es de alrededor de 23.000 millas cuadradas o aproximadamente el área del estado de West Virginia. Hecho 34. La única tierra de los Estados Unidos ocupada por una potencia extranjera después de la guerra de 1812 se encuentra en Alaska. En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas japonesas invadieron las islas Aleutianas, desembarcando en la isla de Attu el 7 de junio de 1942. Las fuerzas de los Estados Unidos finalmente repelieron a los japoneses casi un año después, en la batalla de Attu, del 11 al 30 de mayo de 1943. Pero durante la ocupación, los japoneses encarcelaron e interrogaron a la gente nativa local Unanga. Para prevenir su encarcelamiento, las fuerzas estadounidenses reubicaron a algunos Unanga en aldeas de duración, incluyendo fábricas de conservas abandonadas y campamentos de minas de oro, asentamientos temporales donde lucharían por sobrevivir durante la guerra. Muchos de ellos fueron desposeídos de sus tierras, incluso después de que los Estados Unidos recuperaron las partes capturadas de las islas Aleutianas. Hecho número 33. Alaska es un lugar altamente volcánico. Es posible que no asocies este estado norteño congelado con volcanos, pero más del 75% de las erupciones que los Estados Unidos ha experimentado en los últimos 200 años han ocurrido en Alaska. Las islas Aleutianas conforman el arco aleutiano, que es el límite norte del infame Anillo de Fuego del Pacífico. Como resultado, Alaska tiene más de 100 volcanes y aunque no todos ellos están activos, algunos como el Monte Red Dove y el Monte Spur todavía entran en erupción de vez en cuando. De hecho, en marzo de 2025, el Monte Spur mostraba signos de actividad aumentada, expulsando enormes columnas de vapor a la atmósfera. Número 32. Si los terremotos te asustan, Alaska no es el lugar para estar. Después de todo, los volcanes no son lo único asociado con el Anillo de Fuego. Aunque podrías asociar la tierra temblorosa con California, en realidad Alaska tiene mucha más actividad sísmica, experimentando más de 5.000 terremotos al año. El terremoto más fuerte jamás registrado en América del Norte, el terremoto del Viernes Santo, tuvo lugar aquí en 1964, llegando a 9.2 en la escala de Richter. Con un epicentro en Prince William Sound, también causó un enorme tsunami. Hubo un total de 139 muertes, la mayoría de ellas a causa del tsunami subsiguiente, un número relativamente bajo para la severidad del terremoto debido a la baja densidad de población y construcción, y $400 millones en daños a la propiedad. Eso es un considerable 4.1 mil millones en 2025. Hecho número 31. Alaska tiene la mayor cantidad de tierras públicas de cualquier estado, registrando alrededor de 70 millones de acres superficiales y 220 millones de acres subsuperficiales, incluyendo 8 parques nacionales: Bahía Glaciar, Denali, Puertas del Ártico, Katmai, Fiordos de Kenai, Valle de Kobuk, Lago Clark y Wrangell San Elias. Además, hay muchos parques estatales, ya que el gobierno federal posee alrededor del 61.3% de las tierras en Alaska, con el estado poseyendo un adicional 24.1%. Este arreglo ha protegido gran parte de la naturaleza salvaje de Alaska, impulsando la reputación del estado por su belleza natural intacta. Número 30. Quizás no sea coincidencia, el estado con la mayor cantidad de tierras públicas también tiene los dos bosques más grandes de los Estados Unidos: el Tongass en el sureste de Alaska, comprendiendo 17 millones de acres, y el Chugach bordeando el Prince William Sound, con 6.9 millones de acres. El Tongass es tan grande que en realidad es más grande que cada uno de los 10 estados diferentes de los Estados Unidos y 75 países alrededor del mundo. Es un bosque lluvioso templado del Pacífico, no algo que la mayoría de la gente espera encontrar cerca del Círculo Ártico, y es el bosque lluvioso intacto más grande de su tipo en el mundo. Hecho número 29, hay una prohibición de vallas publicitarias en Alaska. De hecho, Alaska es uno de solo 4 estados, los otros son Hawái, Vermont y Maine, que prohíben completamente las vallas publicitarias. La ley ha existido desde antes de que Alaska se convirtiera en un estado, con la legislatura del territorio prohibiendo las vallas publicitarias en las carreteras en 1949. En 1998, los ciudadanos votaron 72% a favor de una ley que prohibiría permanentemente las vallas publicitarias en los lados de las carreteras. La ley dice: el pueblo del estado de Alaska encuentra que la presencia de vallas publicitarias visibles desde las carreteras de Alaska pone en peligro la singularidad de Alaska y su belleza escénica. Hecho número 28. Alaska es uno de los únicos 5 estados que no tiene un impuesto sobre las ventas a nivel estatal. De hecho, ni siquiera impone un impuesto sobre la renta individual.
Sin embargo, algunas ciudades aún imponen sus propios impuestos sobre las ventas, haciendo que la tasa promedio de impuestos sobre las ventas sea del 1.82% en todo el estado. Aún así, es un buen trato. El estado tampoco tiene impuestos sobre el patrimonio o herencia. Quizás la falta de impuestos también tiene que ver con que Alaska es bastante libertario, como vemos en el hecho número 27. Solo el 37% de los votantes de Alaska están registrados como demócratas o republicanos, según las encuestas de 2022. Esto contrasta fuertemente con el resto de los Estados Unidos, donde el 48% de los votantes están registrados como republicanos y el 49% están registrados como demócratas, sumando el 97% de todos los votantes registrados en cualquiera de los partidos. Aunque el estado tiende a inclinarse hacia el rojo en las elecciones federales, políticos locales como Ashley Carrick dicen que es más bien un estado libertario en general, solo que sucede tener más libertarios republicanos que libertarios demócratas. Dicho esto, Alaska ha votado por el candidato republicano para presidente en todas las elecciones desde 1960, con la excepción de la reelección del presidente Lyndon B. Johnson en 1964. Sin embargo, con el hecho 26, Alaska también es un estado lleno de contradicciones. Aunque tiene inclinaciones libertarias, también es el estado más dependiente del gobierno federal en la Unión. Solo en 2021, Alaska recibió la mayor cantidad de fondos federales por persona, alrededor de $8,600 per cápita. Parte de ese dinero va a tierras y comunidades nativas, pero también mucho dinero va a apoyar la infraestructura, la salud y la educación en un lugar con comunidades de difícil acceso y una población muy pequeña. Dado que Alaska tiene impuestos muy bajos, sería casi imposible para el Estado construir dicha infraestructura con sus propios ingresos fiscales. 25. Sin embargo, la gente de Alaska sí recibe al menos un beneficio del Estado. El gobierno del estado otorga a cada residente un dividendo del fondo permanente. Un dividendo del fondo permanente, un porcentaje de los ingresos petroleros del estado cada año. Aunque fluctúa de año en año, dependiendo de los precios y las ventas de petróleo, sigue siendo una cantidad considerable. En 2025, se espera que sea casi $1,700 por persona. El dividendo del fondo permanente es una parte tan grande de la vida y el presupuesto de Alaska que si estás viajando por el estado justo después de que se ha dado el dividendo, puedes ver tiendas que realizan ventas de dividendo del fondo permanente. Hecho número 24. El producto más grande del país crece en Alaska. ¿Podrías encontrar eso difícil de creer? Dado que es difícil imaginar que cualquier producto fresco crezca en una tundra helada, pero los largos días de verano en Alaska permiten que los cultivos crezcan a tamaños enormes, ya que la fotosíntesis de la planta se potencia. Esto lleva a productos como coles de 130 libras y calabazas de 900 libras, ganando la Feria Estatal de Alaska. Hecho número 23. La mayor exportación de Alaska no es el petróleo, el oro, ni siquiera los mariscos. ¿Qué es zinc? La mina Red Dog en el noroeste de Alaska es la mina de zinc más grande del mundo, produciendo el 5% de todo el suministro mundial cada año. En 2024, aproximadamente 1.220 millones de libras de zinc fueron extraídas de esta mina. En el mismo año, Alaska exportó zinc en minerales y concentrados por un valor de $1.270 millones, seguido de 1.000 millones en oro, 380 millones en petróleo crudo y 367 millones en carne de pescado congelada. Hecho número 22. Alaska no tiene una sola serpiente. De hecho, Alaska casi no tiene reptiles, con la excepción ocasional de las tortugas marinas, ya que tampoco encontrarás lagartos ni tortugas de agua dulce. Dado que los reptiles son animales de sangre fría, lo que significa que no pueden generar su propio calor corporal y en cambio adoptan la temperatura del entorno, la mayoría no puede sobrevivir a los interminables y duros inviernos de Alaska, cuando la temperatura ambiental se describe mejor como similar a la de Plutón. Número 21. Podrías pensar que uno de los beneficios de vivir en medio de la nada es la vivienda barata. Y cuando se trata de Alaska, no podrías estar más equivocado. El costo de vida es una locura, especialmente cuando se trata de comida y alquiler. Según los datos de 2021, Alaska tiene el sexto costo de vida más alto de cualquier estado en los Estados Unidos, con los residentes gastando un promedio de $54,300 al año en gastos. La mayoría de los alimentos tienen que ser importados, y el transporte a través de grandes distancias inhóspitas es costoso. La calefacción también es de suministro limitado en las áreas pobladas, y en cuanto a los puestos remotos, resulta que es realmente costoso transportar suministros desde el medio de la nada y construir allí.
Como era de esperar, las facturas promedio de calefacción son de 230 a 270 por mes, 33% por encima del promedio nacional, y mucho, mucho más alto que eso durante los meses de invierno. Sin mencionar hecho 20, Alaska es un gran productor de petróleo, pero la gasolina es increíblemente cara. Y vas a necesitar mucho de eso. El estado no tiene exactamente un sistema de transporte público confiable, y las distancias no solo entre diferentes pueblos, sino incluso entre casas y tiendas dentro del mismo pueblo pueden ser enormes. Sin mencionar que caminar en temperaturas bajo cero y vientos de fuerza de vendaval no es realmente recomendable. Parte del problema es que el gas vendido en Alaska aún está vinculado a los precios mundiales, ya que Alaska es un mercado relativamente pequeño, por lo que los precios no se ajustan tanto para el consumo doméstico. El otro problema es que casi todo el gas utilizado en Alaska es refinado por Marathon Petroleum, que termina teniendo un monopolio en la fijación de precios. Hecho número 19. Bastantes personas en Alaska tienen un horario de trabajo extraño conocido como la vida de North Slope. El campo de petróleo de Prudhoe Bay es un gran empleador en Alaska y está ubicado muy por encima del círculo polar ártico a más de 70 grados de latitud. Los empleados alternan 2 semanas de trabajo y 2 semanas de descanso en este remoto sitio de perforación, un horario apodado la vida de North Slope. Trabajan turnos de 12 horas todos los días de la semana en temperaturas congelantes mientras están en el sitio, viviendo en edificios conocidos como campamentos con compañeros de trabajo, y luego pasan 2 semanas relajándose en casa, un descanso bien merecido. Hecho 18. La bandera del estado de Alaska fue diseñada por un niño de 13 años llamado Benny Benson. En 1926, el gobernador territorial de Alaska, George Parks, quien quería que Alaska fuera admitida en la Unión como un estado, organizó un concurso en el sistema escolar de Alaska para el diseño de una bandera estatal. El estudiante de 7º grado Benny Benson presentó 2 constelaciones sobre un fondo azul oscuro, explicando: el campo azul es para el cielo de Alaska y el no me olvides, una flor de Alaska. La estrella del norte es para el futuro del estado de Alaska, el más septentrional de la Unión. La osa mayor es para el gran oso, simbolizando la fuerza. La bandera todavía se usa hoy en día. Hecho número 17. Muchas empresas no envían a Alaska en absoluto. El pequeño mercado en Alaska, más la difícil logística de llevar productos a comunidades inaccesibles muy lejos del resto de los Estados Unidos, significa que muchas empresas se niegan a enviar al estado en su totalidad. Tampoco encontrarás cadenas populares de los Estados Unidos como Home Goods, Trader Joe's, Nordstrom, Pierre DSW u otras en Alaska en absoluto. Así que no es como si pudieras comprar esos productos en persona tampoco. El envío se ha convertido en un problema tan grande que se creó una empresa llamada Shop and Deliver en Anchorage. Ellos enviarán cualquier artículo a su almacén en Seattle y luego lo llevarán a Hamee, Alaska para los residentes locales. O incluso viajar a los 48 estados inferiores para comprar los artículos ellos mismos. Hecho número 16. Puede hacer un calor sorprendente en Alaska. La temperatura más alta jamás registrada fue de 100 grados Fahrenheit en Fort York el 27 de junio de 1915. Y eso apenas es una anomalía loca. Aunque Alaska experimenta inviernos absolutamente helados, las temperaturas de verano en lugares como Juneau y Anchorage pueden alcanzar entre 60 y 80 grados Fahrenheit. 15. Seattle es la ciudad más al sur de Alaska. Al menos eso es lo que dicen muchos lugareños de Alaska. Dado que Seattle es la ciudad grande más cercana de la parte inferior, los mercados de Alaska venden muchos productos del estado de Washington. Además, muchos alaskenses que necesitan tratamientos médicos más complejos o hospitales de ciudades más grandes vuelan a Seattle para operaciones. Quizás por eso las personas que abandonan el estado de Washington tienen más probabilidades de establecerse en Alaska que en cualquier otro estado, y viceversa. Hecho número 14. Los primeros en probar el aderezo ranch fueron un grupo de fontaneros en Alaska. El nativo de Nebraska, Steve Henson, estaba trabajando como contratista de fontanería en Alaska. Dado que él y su equipo estaban en áreas remotas durante largos periodos de tiempo, Henson también funcionaba como cocinero a tiempo parcial. Eventualmente, ideó una mezcla de hierbas combinada con suero de leche para poner en la comida con el fin de mantener a los hombres contentos. Y mantener a los hombres contentos no era fácil. Henson una vez dijo: si algo no les gusta, es probable que lo lancen al cocinero tanto como que se vayan maldiciendo. Henson se retiró unos años después, se mudó a California y compró un rancho al que llamó Hidden Valley y sirvió el aderezo en el pequeño patio hotel que estableció allí.
Fue un éxito con los clientes y eventualmente se convirtió en el aderezo ranchero que conocemos y amamos hoy. Hecho número 13. Dutch Harbor ha sido el principal puerto pesquero de los Estados Unidos durante 25 años consecutivos hasta el año 2022. 2. Las personas en el puerto de Unalaska, en Alaska, están muy involucradas en la industria pesquera, capturando de todo, desde el abadejo de Alaska hasta el salmón. Es por eso que el puerto local, Dutch Harbor, trajo 8.400 millones de libras de pescado en el año 2022, valorado en alrededor de 5.900 millones en total. New Bedford, Massachusetts, quedó en un cercano segundo lugar en términos de volumen. Hecho número 12. El mushing de perros o trineo de perros es el deporte oficial de Alaska. De hecho, el evento deportivo más grande de Alaska no es un partido de fútbol o un juego de béisbol, es la carrera de trineos de perros Iditarod. Celebrada en marzo, los equipos cruzan de Anchorage a Nome utilizando trineos de perros. La carrera conmemora la entrega de medicamentos a Nome en 1925, a través de varios equipos de trineos de perros para ayudar a la ciudad en medio de un brote de difteria. Aunque ahora se limita principalmente a una atracción turística, los trineos de perros fueron una forma práctica de transporte en el norte congelado, durante cientos de años antes de que los aviones pequeños se convirtieran en algo común. Número 11. 17 de las 20 cumbres más altas de los Estados Unidos se encuentran todas en Alaska. El más alto es el Monte Denali, o Monte McKinley, que alcanza más de 20.300 pies sobre el nivel del mar. La mayoría de las otras cumbres se encuentran en la cordillera de Alaska y las montañas de San Elías, e incluyen el Monte Foraker, el Monte San Elías y el Monte Bona. Estas gigantescas cumbres son el resultado de la colisión de la placa del Pacífico, que se mueve hacia el norte, con el bloque de Alaska, lo que ha formado una épica cadena de montañas en la parte sur del estado. Número 10. Es fácil olvidar que Alaska fue una vez tierra rusa hasta que se vendió a los Estados Unidos por $7.2 millones en 1867. Pero si estás caminando por Sitka, la antigua capital de la América rusa, la historia es obvia. En 1799, Alexander Andreevich Baranov desembarcó en lo que se conocería como Old Sitka y construyó un fuerte ruso, después de tomar a algunas personas nativas como rehenes y luego acordar liberarlas a cambio de su permiso reacio para dejarlo construir. La ciudad fue nombrada Nuevo Arcángel. Restos de la colonización rusa, como la Catedral de San Miguel, la Casa del Obispo ruso y el Bloque ruso, permanecen en Sitka hoy. Hecho número 9. El 40% de los habitantes de Alaska vive en Anchorage. Es por eso que muchos lugareños te dirán que vivir en Anchorage en comparación con vivir en casi cualquier otro pueblo de Alaska son dos cosas completamente diferentes. Anchorage ofrece muchas opciones de comida, entretenimiento y compras, así como un mejor acceso a los servicios que casi cualquier otro lugar en Alaska. A partir de 2023, la ciudad tiene una población de poco más de 286,000 personas. Número 8. Hay un polo norte en Alaska. No es el Polo Norte. Ubicado a 1.700 millas al sur de la Cosa Real, se encuentra North Pole, Alaska, una ciudad festiva cerca de Fairbanks, donde la Navidad nunca termina. La casa de Santa Claus del pueblo está abierta todo el año y recibe miles de cartas para Santa de todo el mundo. También tiene el Santa de fibra de vidrio más grande del mundo y farolas en forma de bastón de caramelo. En 2015, un hombre llamado Santa Claus fue elegido para el consejo de la ciudad. Hecho número 7. Alaska tiene la mayor cantidad de personas desaparecidas per cápita de cualquier estado de la Unión. Cada año hay 163.76 personas desaparecidas por cada 100.000 personas en Alaska, con decenas de miles de desapariciones a lo largo de las décadas. Eso se debe en parte a que es muy fácil perderse y morir en la naturaleza salvaje de Alaska. Y ese no es el único dato aterrador sobre crímenes en el estado. Hecho número 6. También es el estado más popular para los asesinos en serie, con 15 asesinatos en serie por cada 1.000.000 de habitantes. Desafortunadamente, la hermosa y remota naturaleza de Alaska crea grandes oportunidades de caza para los asesinos en serie. Pueden encontrar personas solas en la naturaleza, matarlas y deshacerse de sus cuerpos, sabiendo que podrían ser encontrados años después, o más probablemente, nunca. ¿No están seguros de por qué Alaska es tan probable que aparezca en podcasts de crímenes reales? Sin embargo, algunos creen que el aislamiento y la oscuridad constante de los meses de invierno desencadenan depresión y una serie de perturbaciones mentales que afectan el pensamiento de las personas. Hecho número 5. Una de las leyes más interesantes de Alaska es que es ilegal despertar a un oso hibernando por cualquier motivo.
incluyendo tomar fotos. Aunque asumimos que la mayoría de las personas estarían muy agradecidas de descubrir que el oso con el que acaban de encontrarse está profundamente dormido y no los atacará, aparentemente ocurrió con suficiente frecuencia que los políticos de Alaska sintieron que esta ley debería ser aprobada. Dato número 4. Las brújulas no apuntan al norte en Alaska. De hecho, las brújulas rara vez apuntan en una dirección que la mayoría de las personas considerarían verdadero norte, ya que el verdadero norte magnético no está directamente sobre el centro del Polo Norte. El Polo Norte magnético está alrededor de 86.4 grados norte y 166.3 grados oeste. El problema es que Alaska está tan al norte que las brújulas aquí son casi inútiles, a menos que ajustes artificialmente la diferencia de dirección. La mayoría apunta entre 20 y 30 grados al este del norte. Y dado que las líneas del campo magnético continúan cambiando, incluso eso cambiará con el tiempo. Hecho número 3. Los alces son una razón sorprendentemente común por la que las personas llegan tarde al trabajo y a las funciones sociales. Es muy posible en Alaska encontrar un alce bloqueando tu salida de tu casa al acostarse en tu porche o quedarse inmóvil en tu entrada, bloqueando tu coche. 2. No hay equipos profesionales de deportes en Alaska. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no escuchas de Alaska en los playoffs de la NBA o el Super Bowl? Bueno, parte de la razón es la población extremadamente baja del estado, de aproximadamente 740,000 personas. Después de todo, Wyoming y Montana tampoco tienen equipos profesionales de deportes. La otra razón es que viajar para juegos domésticos desde Alaska, sin mencionar las diferentes zonas horarias involucradas en ver transmisiones deportivas desde allí, sería muy agravante. Y finalmente, hecho número 1. En un estado con osos, glaciares y avalanchas, podrías sorprenderte al escuchar que uno de los fenómenos más peligrosos son los planos de lodo. Están compuestos de limo húmedo, expuesto por la marea baja. Es muy fácil quedarse atascado en el limo y hundirse. El terreno hace que sea casi imposible liberarte sin ayuda. Luego, la marea entrante puede fluir hasta 10 millas por hora, inundándote completamente mientras estás atascado en el barro. Varias personas han muerto de esta manera, incluyendo más recientemente a Zachary Porter de 20 años en mayo de 2023. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, entonces por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MatPack.